Para este último tema de nuestro curso, vamos a pedirle de una manera un poquito más profunda al Señor que nos ilumine, que nos ayude a entender lo que su palabra nos ha querido decir, lo que Él en su palabra nos ha querido decir, por supuesto, y que lo que escuchemos sea para mayor crecimiento en el amor hacia Él, a nuestros hermanos y en la fe. Pidámosle su Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, pues el tema de hoy es Biblia y tatuajes. Cuando hicimos el anuncio de este tema, varias personas, y no solamente en esta ocasión, sino en otros momentos, varias personas me han preguntado, y también por eso me parece importante el tema, ¿no? Porque tenemos como preconcepciones acerca de qué significa o qué quiere decir la fe con respecto a los tatuajes. ¿Qué tiene que decir nuestra fe con respecto a los tatuajes? Y una cosa me he dado cuenta es de que no siempre tenemos la certeza, sino que tenemos algunas nociones, algunos conceptos, pero que no son tan claros. Entonces, pues vamos a preguntarle a la Biblia qué tiene que decir con respecto a los tatuajes. Pero para poder iniciar, quiero hacer una pequeña alusión a un artista de nombre Ferdinando Valencia. Pues resulta que allá de mayo del 2018 se hizo viral una frase que él había dicho 2 años antes en una entrevista. Él en esta entrevista le habían preguntado acerca de los tatuajes, ¿no? Porque sabemos que, y él lo menciona también, ¿no? Que en este ambiente de la actuación, de la música, de la fama y todo esto, incluso, por supuesto, también podemos ir de los mismos deportes y otro, es hasta cierto punto común ver gente que tiene tatuajes. Entonces a él le preguntaban acerca de los tatuajes y él decía una frase que quedó para la posteridad, insisto, se hizo famosísima y a partir de allí hubo ciertos desgloses de la misma idea. Decía que él no tenía tatuajes y decía, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías? Claro, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de un carro de la marca Ferrari, ¿no? Esta marca italiana que tiene pues la noción de ofrecer vehículos deportivos de lujo y vaya, lo podemos ver, ¿no? Entonces, la idea que quiso compartir Ferdinando Valencia fue justamente decir eso. No podrías, o no hay por qué echar a perder, por así decirlo, una cosa tan preciosa, tan artística, tan bella como es este automóvil, entre otros, por supuesto, es un modelo, entre otros, con una calcomanía, ¿no? Y él decía, pues más o menos así es el cuerpo, somos como un Ferrari tan precioso, ¿y cómo le vamos a poner un tatuaje, no? Porque pues obviamente que lo echaríamos a perder, ¿no? Así como se echaría a perder visual, estéticamente, hasta en calidad podría perder según lo que él nos comentaba. Este Ferrari, pues igual nuestra presencia física, nuestra misma persona, podría venir a menos con un tatuaje. Y eso que él decía, pues, insisto, se volvió viral por una parte, aunque, repito, fue 2 años después, en mayo del 2018, un día del maestro, por cierto. Y a partir de allí hubo, repito, también un desglose, ¿no? ¿Cuándo has visto, por qué no te pones a dieta? Decían algunos, ¿no? Pues ¿cuándo has visto un Ferrari sin llantas, ¿no? Y así empezaban a ya sacar varios memes ya con el sarcasmo que conocemos todos, ese ingenio que ronda por la red. Pues bien, eso es lo que en primer lugar quería compartirles, ¿verdad? Que cuando hemos visto un Ferrari con calcomanías. Pero nosotros no somos Ferraris literalmente, sino que somos personas y entonces en ese sentido comparativo es que Ferdinando decía, pues no quiero tatuajes, aunque muchos tengan, yo no, porque no debe ser. ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de los tatuajes? Esto es lo que nos interesa a nosotros, lo que la palabra de Dios dice, porque sabemos que somos creyentes, somos hombres y mujeres de fe, y nosotros tenemos que hablar de lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces, quiero decirles en primerísimo lugar que la palabra tatuaje, como la entendemos el día de hoy, como la conocemos, la palabra tatuaje, no viene en la Biblia, ¿sí? En la Biblia se puede traducir algunas frases o palabras como tatuajes, pero en realidad originalmente dicen marcas en la piel, ¿sí? También con la idea de ser pigmentadas, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues la mayoría de las personas que yo conozco
utilizan sobre todo una frase de una cita bíblica que aquí está presente justamente, pero cuando nos ponemos un poquito más profundos, utilizamos la otra, ¿sí? Es decir, o las otras dos. Pero es que las segundas, que son de la carta a los Corintios, es la misma idea e intención. Generalmente decimos, es pecado, es la pregunta que muchas veces se dice, ¿no? ¿Es pecado hacerse tatuajes? Y pues dicen muchos, yo he escuchado, mucha gente dentro de la iglesia, desde laicos, sacerdotes, religiosas, yo los he escuchado así de frente, ¿no? Que dicen que claro que es pecado porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esa idea? De la carta a los Corintios, en dos momentos. El primero lo encontramos en el capítulo 3 de la primera carta, versículos 16-17. Dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Y más adelante dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Entonces, esa es la famosísima frase, por eso les puse textos bandera, para aquellos que la enarbolan. Cuando alguien pregunta sobre tatuajes, lo primero que dicen es, ¿cómo crees? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, hace unos meses me invitaron a dar un tema justamente que era el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Y entre los apartados había uno bastante amplio que se refería a los tatuajes. Entonces tuvimos que hacer algunas aclaraciones como las que vamos a hacer aquí a continuación. Repito, San Pablo a los Corintios nos dice esta frase que es la más conocida de todas las frases que yo creo que tenemos. Sin embargo, no es la única y de hecho quizá no sea tan directa porque es más bien como una conclusión que obtenemos. No destruyas el santuario de Dios. No destruyas el santuario de Dios, porque el santuario de Dios es sagrado. No lo destruyas con una perforación, con un piercing, con un tatuaje. No lo destruyas, ¿no? Esa es la idea que se tiene. Pero si nos vamos a Levítico, un libro del Antiguo Testamento, vean cómo, vaya, parece irrefutable, ¿verdad? No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuajes. ¿Quién lo dice? Yo, Yahvé. Es una orden de Dios. No haréis tatuajes. En este caso, apenas llevando, me parece como 5, 8 minutos más o menos de tema, podríamos decir, pues ahí está lo que dice la Biblia sobre los tatuajes, podemos irnos a descansar. Pero yo les pido que permanezcamos porque en realidad esto apenas va empezando. Tenemos que entender qué significan estas frases que estamos aquí retomando, ¿sí? Y vamos por partes, una vez más vamos por partes. Tratemos en primer lugar el caso de Levítico, que fue el segundo que dije, pero es el primero que aparece. Levítico en el Antiguo Testamento dice, no os haréis tatuajes, punto, se acabó, no hay más, ¿verdad? Y después viene San Pablo en el Nuevo Testamento con el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Vamos entonces al caso de Levítico. Y aquí les quiero decir algo muy interesante, muy interesante. ¿Qué prohíbe Dios realmente en el Levítico al hablar de los tatuajes? Ojo, eso es importante. Dios prohíbe la idolatría, no el tatuarse en sí mismo. Ojo, ya desde aquí alguno puede ser que diga, no es cierto, ¿cómo crees? Vamos por partes. Dice el Papa Francisco en su documento llamado La luz de la fe. Lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría, lo contrario de la fe. En lugar de tener fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, como el famoso becerro de oro, cuyo rostro se puede mirar, cuyo origen es conocido porque lo hemos hecho nosotros. Pero fíjese qué interesante, porque si nosotros somos estrictos con lo que dice la cita, podríamos caer en otra cosa que nosotros no aceptamos. Es un caso, del tatuaje, es un caso exactamente igual que el de las imágenes. ¿Se acuerdan ustedes que siempre que hablamos de imágenes, nosotros, cristianos católicos, tenemos imágenes en los templos, en las casas, nos ponemos imágenes que nos van identificando? Y cuando alguien nos dice, oye, pero es que ¿por qué tú usas imágenes si la Biblia prohíbe? Y decimos, a ver, no, permíteme. Y la Biblia no prohíbe la imagen por la imagen, prohíbe la idolatría que se seguía a la imagen. Entonces,
lo explicamos y hay algunos que no nos aceptan esa explicación, pero nosotros sabemos que es viable, sabemos que no hay ningún problema en tener imágenes, que es bueno tener imágenes para nuestra piedad. No creemos en que la imagen sea Dios, sino creemos que esta imagen me acerca a Dios. Entonces es lo mismo, exactamente lo mismo que pasa con los tatuajes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque viene el segundo error. Fíjense nada más, aquí tenemos un error. El primero de ellos es querer interpretar literalmente lo que dice allí, no os haréis tatuajes. Y decimos, es que ahí lo dice, así está, tal cual. Ustedes deben recordar que en la Sagrada Escritura dice, a nadie llamaréis padre, a nadie llamaréis maestro, y lo seguimos haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que entendemos lo que podríamos llamarle la esencia de la ley. Y cuando se entiende la esencia de la ley, entonces ahí es donde podemos nosotros actuar de manera libre. Ahí está el punto, mis queridos hermanos. El primer error entonces es quedarnos con la ley como está, sin buscar interpretarla. Y el segundo error que tenemos cuando usamos Levítico 19:28 es un error, permítanme decirlo así, un error de novatos. Cuando alguien enarbola Levítico 19:28 para decir que no se hagan tatuajes, es un error de novatos. ¿Por qué? ¿Cuál es el peor error? Cuando alguien lee una cita bíblica, olvidarse de su contexto. ¿Qué dice realmente Levítico 19 desde el 26 al 30? Fíjense nada más. Dice, no comáis nada con sangre. Si somos literalistas, ya desde ahí tendríamos que decir, pues a Dios la rellena o moronga, como le digan, ¿verdad? No comáis nada con sangre. No practiquéis encantamiento ni astrología. Ahí puede ser que tengamos un poquito más de razón. Pero fíjense nada más. No rapéis en redondo vuestra cabellera. Pobres de los monjes que durante siglos y siglos se raparon así su cabellera. Ah, una más, una más. No cortes los bordes de tu barba. Todos aquellos que, bueno, que tengamos abundante o poca barba, pues al momento de cortarlo ya estaríamos pecando, por supuesto, ¿no? No haréis incisiones en vuestra carne por los muertos, ni os haréis tatuaje. Ojo, no dice Dios, no se hagan tatuajes, sino que la idea es, no se hagan tatuajes por los muertos. Uy, aquí está el asunto. Entonces, no se prohíbe el tatuaje en sí mismo, sino el tatuaje que se hace en función de la idolatría, ¿sí? Vamos por partes, ahorita explico todo esto. Yo, Yahvé, no profanarás a tu hija prostituyéndola, no sea que la tierra se prostituya y se llene de incestos. Y mira nada más, guardad mis sábados. También lo está diciendo el Señor, ¿eh? Guardad mis sábados. ¿Y nosotros qué hacemos? No guardamos el sábado. De hecho, hay algunas sectas, pues sí, sectas o denominaciones pseudocristianas que dicen que estamos mal los cristianos católicos porque nos reunimos el domingo, siendo que el mandato es el sábado, ¿verdad? Y pues a la letra, claro que está, por supuesto, pero hay que interpretar, hay que interpretar. Y dice allí, y respetad mi santuario. Pues ya no podríamos respetar el santuario porque ya no existe, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero, la primera de las citas que usa la gente que ya se adentra un poquito en ese tema para decir que no se hagan tatuajes, es decir, el Señor lo prohíbe. Lo primero que tenemos que responderle es, no, el Señor no prohíbe hacer tatuajes. El Señor prohíbe hacer un tatuaje idolátrico. Un tatuaje que tiene que ver con los muertos, por ejemplo, ¿no? Un tatuaje que tiene que ver con otras creencias, porque recordemos que el Señor tiene una pedagogía. Y en esta pedagogía sabemos que el pueblo de Israel estaba rodeado por muchos pueblos que tenían ciertas prácticas que se iban metiendo poco a poco en la mente y en el actuar de los judíos en ese momento, ¿no? Entonces el Señor tiene que poner límites, pero no por el hecho mismo de lo que está diciendo, sino por lo que representa, ¿sí? Primero entonces, Levítico no prohíbe tatuajes por los muertos. Bien, el caso de la carta a los Corintios, que es también otro muy interesante, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu cuerpo? Si tu cuerpo ya no te pertenece, es del Espíritu Santo. Vamos por partes. ¿A qué se refiere Pablo en la carta a los Corintios? Bueno, en primer lugar, error de novatos, no leer el contexto. ¿Por qué? Porque San Pablo, cuando nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo de Dios, santuario de Dios, nos pone en alerta con respecto a la fornicación, no a los tatuajes, ¿no? Alguien
olvida, por así decirlo, imaginen lo siguiente, no es que no importe, no es que no importe, pero imaginen que estamos en un cuarto lleno de libros antiguos, ediciones únicas, primeras ediciones, vaya, impresionantes, y que hubiera una hoja, tamaño carta, papel bond, medio mal impresa, vaya, de recicle, como les decimos, y ahí hay tirada. Y de repente hay una inundación. No me pregunten por qué se inunda un cuarto así, pero hay una inundación. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ver? Diríamos, hay que salvar los libros. Y que dijera alguien, no, es que hay que salvar la hojita. Pero es que lo que quiero decirte es que vayamos y salvemos los libros. Sí, pero es que la hojita, dices, no se compara. Para nada, en absoluto, salvar una hojita toda mal hecha, que se está mojando y que no tiene ya ninguna otra aplicación, a todo el conjunto de textos y sabiduría que hay en esos libros. Decir eso es justamente lo que hacemos cuando el apóstol Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y decimos cero tatuajes. Y permítanme, porque, como dice por ahí también actualmente, ya ni tan actual, ya tiene 1 o 2 meses y sabemos que en la red 1 o 2 meses es una eternidad, rondando esta frase, si no es que más, porque el tiempo se pierde también, esta frase de, en fin, la hipocresía, ¿verdad? Sí, no sé si la han visto, yo me imagino que sí, cuando dice, ¿no? Dicen tal cosa, pero hacen otra. En fin, la hipocresía. Muy bien, vamos a ver por qué. El puerto de Corinto fue famoso precisamente por su libertinaje sexual. La primera carta a los Corintios hace referencia, entre otras cosas, al famoso caso del incestuoso. Si ustedes recuerdan, San Pablo escribe la carta diciendo, oigan, pues me llegaron noticias de que está pasando algo que ni entre los peores se escucha, que uno está viviendo con la mujer de su padre. No era su madre propiamente, pero sí era la mujer de su padre, ¿no? Y dice, esto no se puede llevar a cabo. Lo que pasa es que Corinto, este puerto, pues tenía una cultura, por así llamarle, por supuesto, una cultura bastante relajada en cuanto a la moralidad y la sexualidad se refiere. Y era, repito, un libertinaje sexual increíble. Entonces San Pablo se entera de que hay muchos, de por sí visita Corinto, pero hay muchos problemas que tienen que ver con esta índole. ¿Y qué es lo que hace San Pablo? Intenta limitar esas prácticas, las prácticas incestuosas, las prácticas sexuales inmorales, la fornicación misma, vaya, todo eso es lo que San Pablo intenta parar. Y por eso cuando dice, es que no hagan eso, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, no se refería a tatuajes. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Y por cierto, si alguien dice, bueno, Sergio, pero igual la hojita también podíamos rescatarla, ¿no crees? Y entonces igual, aunque no se refería a eso, podríamos rescatar que también el tatuaje puede destruir el templo del Espíritu Santo, ¿no? Ahorita vamos para allá. Porque para quitar nuestro error de novatos vamos a leer justamente la carta a los Corintios de manera contextual, no solamente, por supuesto, de manera literal en un solo versículo, ¿no? Dice San Pablo en Corintios, la primera, capítulo 6, versículos 13 al 20. Dice, la comida para el vientre y el vientre para la comida, más lo uno y lo otro destruirá a Dios. Se van a acabar. La comida y el vientre se van a acabar. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho, los dos serán una sola carne, mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, y habéis recibido de Dios, y que nos pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Fíjense, lo que está advirtiendo San Pablo es la fornicación, no el tatuaje. No el tatuaje, no, para nada, para nada, para nada. Entonces vemos cómo aquí tenemos pues que ni Levítico ni Corintios, perdón, que son las citas bandera
anti-tatuajes, son válidas para eso. Continuamos. ¿Qué dice entonces la Biblia realmente de los tatuajes? ¿Cómo ve la Biblia a los tatuajes? En concreto, nos vamos a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Porque la Biblia habla bien de los tatuajes. Sí, 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 habla bien de los tatuajes. Vamos a poner algunos ejemplos. Isaías 44:5. Recuerden que la palabra a veces se traduce por tatuajes y a veces se traduce como marcas, señales y demás. El uno dirá, yo soy de Yahvé, el otro llevará el nombre de Jacob, y un tercero escribirá en su mano, dice escribirá, pero no se refiere a una pluma nada más, sino se tatuará en la mano de Yahvé, y se le llamará Israel. Es decir, se dice que habrá un tatuaje en la palma de algunos, y que ese tatuaje indicará, de una vez lo digo esta palabra que nos va a ayudar muchísimo, indicará pertenencia a Dios. Ojo, ojo con eso. Segunda, Isaías 49:15-16, una de las que más me gustan. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo tatuada. Tus muros están ante mí perpetuamente. Ahí está. El mismo Dios dice que tiene un tatuaje, imagínate nada más, por así decirlo, ¿no? Evidentemente es una forma alegórica de entender esta parte porque Dios no es material, pues una manera de decir que no está en contra de los tatuajes Dios, ¿no? Sino del tatuaje que lleva a la idolatría. Ezequiel 9:4, Yahvé le dijo, pasa por la ciudad, por Jerusalén, y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran. Repito, la idea es exactamente la misma de lo que hoy entendemos por tatuaje, aunque la palabra no existiera como tal en aquel entonces. San Francisco de Asís le encantaba esto, le encantaba, y él para algunos aceptaron o vivieron justamente los tatuajes de la famosa Tau, la cruz franciscana, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos, ¿quieren más? Claro, hay más, por supuesto. Cantar 8 del 6 al 7, cantar los cantares, por supuesto. Ponme, fíjate nada más qué bonito. Recuerden que este libro es de los más bonitos, aunque tenga ciertos detractores. Ponme cual sello, cual tatuaje, obviamente, sobre tu corazón. Ponme como un sello, como un tatuaje en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte, implacable como el Sheol la pasión, saetas de fuego, sus saetas, una llama de Yahvé. El amor de Dios lo llegan a comparar justamente con unos tatuajes en el corazón y en el brazo. Es increíble. Hay más, voy a darles otra más, y esta espero que haga que explote su cabeza, ¿sí? Porque esta última es del libro del Apocalipsis, aunque debo decir que requiere cierto diálogo exegético, pero de entrada lo que dice. Lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Hay todo un debate porque esto significaría que quien está tatuado es Jesús. Esta última cita hace referencia literalmente a Jesús. Se describe y al ser que se describe es Jesús. Eso no hay ningún inconveniente, no hay ninguna duda. Es de Jesús de quien se habla. Lo que se debate un poquito más es qué significa que lleva escrito en su muslo. Y para algunos es evidente por lo que significa y por toda tradición. Pues es un tatuaje. Para otros significan otras cosas. Pero lo que quiero que vean es que en ningún momento se habla negativamente de los tatuajes, menos cuando se refiere a un tatuaje que se ha hecho por un muerto o por un dios. Recuerden eso. Es que los pueblos vecinos de Israel se hacían tatuajes de culto para su liturgia y para su pseudoliturgia, por supuesto, para hablar de sus dioses y para indicar pertenencia a sus dioses. Entonces, fíjense nada más, la Biblia habla bien de los tatuajes. Y esto es interesante. Por eso cuando me invitaron, les digo, hace unos meses, a hablar sobre esto, y por si eran jóvenes, híjole, tuve que decirles, a ver, vamos por partes, porque me están echando la bolita de decirle a lo mejor a alguien, ¿sabes qué? No te tatúes porque eso es malo. Pues
debo decirles que la Iglesia no ha emitido un documento oficial donde se diga que no a los tatuajes. Seguramente conocen al padre José de Jesús Aguilar, que está en la Arquidiócesis de México. Pues es conocido porque aparte de que fue o es de comunicación social de la Arquidiócesis de México, pues ha salido varias veces en la televisión. Y justamente en un programa de televisión le preguntaban lo siguiente, porque empezaba un presentador diciendo, yo tengo tatuajes, me gustan mucho, este es de mi mamá, este es de mi papá, y dice, y pues queremos ver si es pecado, era la pregunta, ¿no? Si es pecado tatuarse. Y entonces pasaban al padre José de Jesús, y entonces decía, bueno, dice, esto, lo que vamos a decir hoy, dice, viene porque una señora, dice, le mandó una carta pidiéndole, pues, que le dijera a su hijo, al hijo de la señora, por supuesto, que no se tatuara, que era pecado. Y dice, pues es que no le puedo decir eso, ¿verdad? Porque en realidad en sí mismo, insisto, en sí mismo el tatuaje no es pecado, sino que, como vamos entendiendo, eh, no es lo mismo un tatuaje que tiene que ver con alguna cuestión de fe que un tatuaje que tiene que ver, por ejemplo, con la mal llamada Santa Muerte, con alguna cuestión satánica incluso. Porque leí, para poder preparar este tema, leí textos de los testigos de Jehová, de los mormones, de los adventistas, y varios de ellos decían los tatuajes son satánicos, así, literalmente, no había vuelta de hoja. No es cierto, los tatuajes en sí mismos no son satánicos, son marcas, son pigmentaciones en la piel, y bueno, seguimos entonces. Volviendo al inicio, para aclararle a Ferdinando. ¿Se acuerdan que Ferdinando decía, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías? Pues, Ferdinando, ¿qué crees? Sí existen Ferraris con calcomanías. En este caso tenemos este espécimen hermosísimo, ¿verdad? De un auto de carreras, y vean cómo está lleno de calcomanías. Entonces aquí tenemos los patrocinadores y tenemos también las escuderías y todo eso, vaya. Entonces, ¿qué crees, Ferdinando? Si hay Ferraris con calcomanías, aunque se volvió viral tu frase, no es certera. Y adivina qué, y adivinen ustedes qué, mis queridos hermanos, también hay cristianos con tatuajes, por supuesto. Los cristianos coptos, perdón, eh, son un grupo de cristianos que de hecho se tatúan. Es impresionante, impresionante, ¿no? Porque hace muchísimos siglos, a principios de la Edad Media, esos cristianos coptos son de norte de África, vaya. Es un rito, dentro de los ritos de la Iglesia Católica, ellos para poder identificarse se tatúan. Y en primer lugar, a mí esto que voy a decir me parece entre dramático, pero también parece simbólico, hasta bautismal, sacramental, porque los primeros que se empezaban a tatuar era a los niños, no a los adultos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, hace mucho tiempo, estaban en guerras. Y entonces, fíjense nada más, los papás recién conversos, o ya conversos firmes, ya bastante seguros en su fe, no querían que sus hijos, si ellos en la guerra morían, fueran educados en una fe que no fuera el cristianismo. Entonces lo que hacían era tatuar a sus hijos con una cruz, generalmente en la muñeca o en el dorso de la mano. Y esto hacía que si los papás morían y sus hijos quedaban huérfanos entonces y venía alguien y lo rescataba, bueno, supiera que ese hijo era hijo de un cristiano, ¿verdad? Y entonces tenían que respetar su fe cristiana. Con el tiempo se fue expandiendo un poquito más la costumbre a las mujeres y a los mismos hombres, ¿sí? A las mujeres y a los hombres. Y de hecho actualmente yo sé que algunos o han ido, yo no he tenido la oportunidad, todavía no puedo, pero confío en el Señor en que si es bueno para mi salvación, si me ayuda a crecer mi fe, se haga. Algunos de ustedes quizá han ido o pronto irán a Tierra Santa. Pues si van a Tierra Santa, van a encontrar una familia de cristianos coptos que se dedica a tatuar. Y esta familia, justamente, decía, justamente el padre José de Jesús, decía que muchos de los que justamente van a Tierra Santa vuelven tatuados, porque es como una tradición y es común decir, estuve en Tierra Santa. Bueno, es un poquito más ya
de marketing, si quieres verlo así, ¿no? Ya no es tanto mostrar tu fe, pero es muy ordinario que peregrinos que van a la tierra del Señor, pues regresen tatuados. Es muy común. Le preguntaban al padre José Antonio Fortea, que algunos lo deben conocer, es demonólogo famoso, exorcista, y él también decía, ¿no? Pues es que la iglesia nunca ha dicho que los tatuajes sean pecado. A él le preguntaban, justamente por la idea de que los tatuajes sean satánicos, decía, no, si lo que pasa es que hay que ver también el tipo de tatuaje. Entonces no es que digamos no a los tatuajes, sino qué es lo que está pasando. Y quiero, eso ya metí a dos o tres sacerdotes ahorita, pero quiero leer con ustedes un texto que a mí me pareció increíble, increíble, ¿no? Es este. No tengas miedo a los tatuajes. Los eritreos durante años, hago paréntesis, son los mismos de los coptos, se hacían la cruz aquí, en la frente, y ahí tenemos una imagen. Incluso hoy los vemos, la cruz estaba tatuada. Sí, hay exageraciones. Hoy veo que algunos, creo que los que tienen una fuerte cantidad de tatuajes, no pueden donar sangre, ¿no? Creo que algo así porque hay peligro de envenenamiento. No, cuando se exagera. Pero es un problema de exageración, pero no de un tatuaje. El tatuaje indica pertenencia. Tú que estás tatuado o tatuada así, ¿qué estás buscando? ¿Qué pertenencias expresas? Esto lo dijo el Papa Francisco. Esto lo ha compartido el Papa Francisco. Evidentemente para algunos fue, pero es que el Papa está yendo en contra de la Biblia y de la Iglesia, ¿no? Ya vimos que la Biblia no dice a los tatuajes que estén mal y sacaban, los que lo estaban criticando, evidentemente sacaban la cita de Levítico 19:28, vamos por lo mismo, y, y pues ya vimos que no tiene nada que ver con el tatuaje en sí mismo, sino con el tatuaje que es de culto para un ídolo o para los muertos, como se decía, ¿no? Me encanta mucho porque ya habíamos visto esta parte, ¿no? La pertenencia, de alguna manera, incluso también algunos hablan de la famosa marca de Caín, que, que tiene Caín para que nadie, se la hace Dios, para que nadie que lo vea lo mate, sino para que lo respeten su vida. Entonces, este asunto de los tatuajes a veces entra en un ámbito un poco moralista, antiguo. En la antigüedad, evidentemente, cuando digo antigüedad me refiero al siglo pasado, no me refiero a hace muchos años, por supuesto, o muchos milenios, vaya, pero en la antigüedad hubo un momento en el que éramos de tradicionalistas y que no necesariamente conocíamos nuestra fe, mucho menos las escrituras. Pero, insisto, no hay documento de la iglesia que prohíba el tatuaje, sino que más bien nos insiste en entender a veces por qué. Esto que dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría tatuarte? Si alguien ya sabemos, ¿no? Es que yo quiero aquí una florecita, yo quiero por acá un ave y demás. Bueno, pues no es que sea pecado, ya lo dijimos, pero ¿qué intentas expresar con eso, no? De ahí, pues, que venga la otra situación. Ah, me faltaba una cosa que la voy a decir en este momento. Justamente para algunos detractores de los tatuajes que utilizan Corintios, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que dicen lo siguiente, ¿no? Es que cómo vas a agredir el templo del Espíritu Santo. Y les decía, ¿no? En fin, la hipocresía, porque es la misma gente que no descansa su cuerpo, que no trabaja o ejercita, mejor dicho, no ejercita su cuerpo, la misma gente que come mal, la misma gente que no se nutre, la misma gente que no se cuida. Ah, pero eso sí, no me hago un tatuaje porque es pecado. No, no. O sea, o somos coherentes o en una forma extrema, si queremos decirlo así, que no es lo que estoy yo pretendiendo, o simplemente entendemos la regla y por qué se da la regla, y entonces entendiéndola puedo yo ser un poquito más libre. Yo personalmente he tenido intención de hacerme un tatuaje, por supuesto, y si le soy sincero, el tatuaje de la cruz de los coptos. No soy cristiano copto tampoco, entonces por eso es que lo tengo pensado hace mucho, pero pues todavía sigo dialogándolo con el Señor para ver si es conveniente. ¿Por qué? Aquí viene el asunto. Porque decíamos, el tatuaje, como dice el Papa Francisco, va a indicar pertenencia. De alguna manera va a indicar pertenencia. Y uno puede decir, ¿sabes qué?
pues sí, si yo me hago este tatuaje en la muñeca, entonces indicará que soy cristiano. Híjole, pero si se dan cuenta, también hay personas que tienen un rosario en su automóvil, que tienen la medalla de San Benito pegada y que van en su carro aventándoselo a las personas, si llueve mojando a otros, metiéndose, vaya, van insultando y todo, y dices, pues es que a lo mejor no está en tu piel, está en algo tuyo, y pues no es coherente tu actuar con eso. Por eso, por eso es que al final yo quisiera decirles que más allá del tatuaje, busquemos el ser imagen. ¿A qué se refiere? Más allá de tener una imagen de Cristo, por ejemplo, seamos imagen de Cristo. Ese será el mejor tatuaje para el mundo. Que ustedes y yo hagamos una nueva Antioquía hoy. ¿Qué significa esto? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que fue en Antioquía, capítulo 11, versículo 26, que fue en Antioquía donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Ojalá quisiéramos hoy una nueva Antioquía, que seamos esta marca de Dios, que seamos este tatuaje de Dios para el mundo, que los que nos acompañan en este caminar, en esta vida, volteen y vean en nosotros la imagen de Cristo, ¿no? Sea a través de la cruz, de un tatuaje, sea a través de una Biblia que vamos cargando, sea a través de una reunión un domingo en la iglesia, o sea a través también del amor mismo. Porque como decían los primeros, míralos cómo se aman, míralos como sean, que el amor nos distinga, porque dice el Señor Jesús, en eso conocerán que son mis discípulos, en eso, no en el tatuaje, no en nada de lo demás, en eso, en que se amen los unos a los otros. Les agradezco infinitamente y nos ponemos en las manos de nuestro Padre Dios a través de la intercesión de nuestra Madre María. Dulce Madre, no te alejes, tu vida de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.